Bienvenido a la cápsula de Administración de Operaciones. Mi nombre es José Rodríguez. Hoy veremos en este video dos conceptos, uno relacionado al punto de equilibrio y el segundo relacionado al cálculo de productividad. Veamos el resultado de aprendizaje esperado. Se espera que los estudiantes deduzcan la ecuación del punto de equilibrio en unidades y montos. Además, reconozcan la forma de cálculo de productividad en sus distintas dimensiones y evalúen las ecuaciones anteriores en ejercicios propuestos. Vamos a revisar un poco lo que son los conceptos del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, como deducción de la ecuación, tenemos lo siguiente: la utilidad es igual al ingreso total menos los costos totales. En términos de fórmula tenemos que la utilidad es igual al precio de venta unitario por la cantidad de equilibrio menos los costos totales. Los costos totales corresponden al costo fijo más el costo variable, pero el costo variable no es otra cosa que el costo variable unitario por la cantidad de equilibrio. De esta manera, si nosotros hacemos que la utilidad sea cero, obtenemos la siguiente ecuación. Haciendo un arreglo algebraico, tenemos que el precio de venta por la cantidad de equilibrio es igual a los costos fijos más los costos variables. De esta manera, nosotros tenemos la siguiente expresión. El precio de venta por la cantidad de equilibrio menos el costo variable por su cantidad de equilibrio. Factorizando esto, nos queda la expresión siguiente, y así podemos finalmente obtener la cantidad de equilibrio que corresponde a la división entre el costo fijo dividido por el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Otra relación importante dentro del punto de equilibrio es saber la cantidad de dinero en términos del equilibrio. Y para hacer eso vamos a obtener la misma, sobre la base de la ecuación anterior, la vamos a multiplicar por el precio de venta unitario en ambos sectores, digamos, en ambas partes de la ecuación, ambos lados de la ecuación, quedando de la siguiente manera. Tenemos que las ventas son igual a los costos fijos por el precio variable unitario y la relación dividido, ¿cierto?, por precio de venta unitario menos costos de venta, costos variables unitarios. Aquí se hace un arreglo algebraico, se divide tanto numerador como denominador por el precio de venta unitario. Finalmente nos da, haciendo los arreglos algebraicos, que las ventas en términos de las ventas en el punto de equilibrio tenemos que corresponden a los costos fijos dividido por 1 menos costo variable unitario dividido por el precio de venta unitario. A continuación lo que vamos a ver son los ejercicios, los que están en Excel. El primer ejercicio que vamos a ver corresponde a lo siguiente. Dice que una empresa que fabrica un producto y utiliza método variable para valorizar sus productos presenta la siguiente información. Esa información está dada aquí. De esta manera, tenemos que los costos variables unitarios son 15 unidades monetarias, mano de obra 12 unidades monetarias y gastos de fábrica 8. En total son 35 unidades monetarias en términos de costos variables unitarios. Los costos fijos, por su parte, hablan de costos de producción, administración y venta por un total de 180 unidades monetarias. La capacidad instalada en unidades son 20.000. Eso es lo máximo que puede hacer esta fábrica en términos de cantidad de producto, a un precio de venta unitario de 50. Lo primero que nos piden calcular es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio viene dado por la fórmula que recién nosotros acabamos de deducir y que corresponden a las fórmulas que ustedes ven en este sector.
y que los vamos a calcular en esta celda. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio se calcula, ¿cierto? Considerando los costos fijos totales, y esos se dividen por el precio venta unitario y se le resta los costos variables unitarios. Eso nos da 12.000 unidades como punto de equilibrio. El ingreso, que es la segunda parte de la pregunta A, se puede calcular a través de la segunda fórmula o sencillamente multiplicando la cantidad de equilibrio por el precio de venta, que son 600.000 pesos. Esto es la primera pregunta de este problema. La segunda pregunta que debemos resolver corresponde a que calculemos la cantidad que debe producir y vender para obtener una utilidad de 75 unidades monetarias. Para efectuar esto, debemos utilizar la siguiente fórmula. Y se hacen dos partes en realidad. Primero, aquí está la fórmula que vamos a utilizar, que corresponde a la utilidad, que es igual a el ingreso menos los costos, y que se deduce en esta fórmula que está acá. Por lo tanto, si nosotros hacemos esos cálculos, vamos a obtener lo siguiente. Esos cálculos los vamos a hacer aquí. La cantidad que andamos buscando para un monto de 75.000 unidades monetarias como utilidad corresponde a 75.000 unidades monetarias más el costo fijo, que lo tenemos acá, y eso lo debemos dividir por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que está ahí. De esta manera, la cantidad que es capaz, que tiene, o sea, que la empresa debe producir para lograr 75.000 unidades en utilidad son 17.000 unidades. Esto corresponde a la parte B del problema. La parte C del problema dice que calcule qué precio debe vender toda la producción que permite su capacidad instalada para obtener un margen de utilidad del 10% mayor, considerando que debe además financiar una campaña publicitaria de 56.000 unidades monetarias. Bueno, este ejercicio tiene dos partes. La primera parte es, debemos primero saber cuánto es la utilidad que nos permite obtener con esta producción de 20.000 unidades en las condiciones iniciales. Para esto vamos a hacer primero esto que está aquí, que está deducido en fórmula. Entonces, la utilidad que vamos a obtener, que en este caso la utilidad corresponde a el 10% de la utilidad que debemos obtener con 20.000 unidades, eso lo debemos obtener primero, y luego sacar, ¿cierto? Por medio de esta fórmula, el precio que debe vender toda la producción, que son estos. Por lo tanto, de esta fórmula que está aquí, nuestra variable es el precio que buscamos, es el precio. Bien, entonces la primera parte de este ejercicio corresponde a que nosotros determinemos, vamos a copiar ese formato acá. Lo primero que debemos calcular es cuánto es la utilidad que
generan las 20.000 unidades producidas. Entonces, la utilidad generada por las 20.000 unidades corresponde a lo siguiente. Eso es igual al precio por la cantidad producida menos los costos fijos más el costo variable unitario multiplicado por las 20.000 unidades producidas. Entonces, ¿qué me da esto? Esto me está dando la utilidad correspondiente a la máxima capacidad instalada. Son 120.000 unidades monetarias. Pero el problema me dice que debemos tener un ingreso de un 10% mayor. Como se observa aquí, 10% mayor. Por lo tanto, esta capacidad debe ser multiplicada por un factor de un 10%. Vamos a poner que la condición es que es un 10% mayor y eso nos da, el cálculo lo vamos a efectuar abajo y eso nos indica que tenemos que tener ese valor multiplicado por 1.1. O sea, la utilidad, vamos a subir eso, la utilidad para 10% mayor corresponde a 132 unidades. Una vez que ya tenemos la cantidad de ingreso que corresponde a 10% más de los ingresos que inicialmente se tenían, debemos calcular el precio para la cantidad máxima que estamos buscando. Para hacer eso, tenemos lo siguiente. Vamos a sacar esto que está aquí. Entonces, el cálculo es el precio, vamos a asumir y lo vamos a calcular aquí. El precio de venta que andamos buscando es igual. Debemos despejar el precio de venta de esta ecuación. Por lo tanto, a la utilidad debo sumar toda esta cantidad que está aquí y debo dividirla por la cantidad máxima que está. Esto significa que va a ser la utilidad que lo acabamos de sacar, porque es la utilidad con el 10% mayor, le sumamos el costo fijo, que es 180, más las 56.000 unidades que deben ser pagadas además, que deben ser cubiertas, más el costo variable unitario, que está dado aquí, por la cantidad máxima que nosotros debemos producir. Y todo eso debe ser dividido por la cantidad máxima a producir. Por lo tanto, el precio de venta en las condiciones de la parte C del problema es: se deben producir las 20.000 unidades a 53 pesos. De esta manera, lo que se hace es la solución al problema número 7. Vamos a ver el problema número 8. El problema número 8 dice básicamente: una empresa ha decidido la venta de un nuevo producto, para lo cual tiene dos opciones de equipamiento. Las opciones de los equipamientos con las respectivas cuotas leasing anual que se deben cancelar por los equipamientos y las correspondientes producciones horarias se muestran en la siguiente tabla.
Tenemos por una parte las características del equipo A, equipo B, una cuota leasing que se paga anual de 1.200.000 y de 3 millones y una capacidad de producción piezas por hora de 60 y 80. Para cada uno de estos equipos emplean operarios específicos en las tareas de fabricación respectivas con los gastos mensuales para las empresas, incluyendo sueldos, seguridad y otros. Considerando que se trabaja todo el mes en esas operaciones que se detallan en la tabla, características del operario, tenemos operario equipamiento A, gasto mensual de la empresa en pesos por mes, 300, y en el equipamiento B, 240. Hay otro supuesto, supongo que en ambos casos el operario tiene una jornada de trabajo mensual de 200 horas. En ambas situaciones el costo de la material es de 35 pesos por pieza y el precio de venta de los productos se ha estimado en 100 pesos por pieza. Para estas condiciones determine el punto de equilibrio en piezas y en pesos para ambos equipamientos. Bueno, para determinar esto, primero hay que ordenar los datos. Acá tengo la tabla, con lo cual se ordenaron los datos. Para el equipamiento A tenemos un leasing de 1.200.000 y para el equipamiento B tengo un leasing de 303 millones de pesos. Y debemos calcular entonces el punto de equilibrio. Y esa condición nos piden el punto de equilibrio en piezas y en pesos. ¿Ya? O sea, aquí están dadas las fórmulas en punto de equilibrio en piezas y en pesos. Por lo tanto, vamos a usar este mismo formato, lo vamos a poner acá y lo vamos a copiar después abajo para que calculemos el punto de equilibrio en pieza y a continuación el punto de equilibrio en venta. Aquí vamos a calcular el punto de equilibrio en pieza y abajo vamos a calcular el punto de equilibrio en ventas. Le vamos a cambiar la tonalidad. Bien, ¿qué cautela hay que tener respecto a este ejercicio? La única cautela que hay que tener en este ejercicio es que la cuota leasing, que es el costo fijo, está dado en el año y todas las demás variables vienen en meses. Por lo tanto, es prudente que este valor de 1.200.000 sea dividido por 12 meses. Entonces, acá tenemos básicamente dos aspectos para el cálculo del punto de equilibrio. El punto de equilibrio en la cantidad va a ser igual a 1.200.000 dividido por 12 más el otro costo fijo que existe es el de mano de obra que está dado ahí. Y eso debe ser dividido, todo el numerador debe ser dividido por el precio de venta, que es este, menos los costos variables unitarios, que son esos que están ahí. Por lo tanto, en términos de la cantidad que debe producir como punto de equilibrio mínimo en el equipamiento A son 6.154 unidades. Para el equipamiento B, lo que tenemos que hacer es similar a lo que acabamos de hacer, es igual. Tenemos la cuota leasing, que hay que dividirla por 12, sumarle la mano de obra, y a eso dividirlo por el precio de venta menos el costo variable unitario. Y de esta manera, mientras el equipamiento A debe producir una cantidad mínima de 6.154 unidades, el equipamiento B debe producir 7.538 unidades. ¿Ya? De la misma forma anterior, vamos a calcular ahora las ventas. Las ventas se pueden calcular de dos maneras. Da exactamente el mismo resultado. O la calculamos por la segunda parte de esta fórmula, o la calculamos directamente
porque ya sacamos el punto de equilibrio, por la cantidad, el precio de venta que se considere. Entonces, de esta manera, esto que está aquí correspondería a, en el punto de equilibrio, las ventas que se requieren, y esta sería la cantidad a producir. De la misma forma, calculamos las ventas en el punto de equilibrio del equipo A. Ya tenemos las cantidades de equilibrio y las multiplicamos por el precio de venta. Y así tenemos su cantidad de equilibrio, pero desde el punto de vista de dinero. Bien, con esto nosotros pasamos a ver, volvemos a las diapositivas, porque ahora vamos a cambiar un poco el tema y vamos a ver, primero, antes de pasar al siguiente tema, les dejo los resúmenes, que básicamente son las fórmulas del punto de equilibrio en cantidad y en ventas. Vamos a revisar la productividad. El concepto de productividad básicamente se puede traducir en que es una relación entre la producción que se efectúe y los factores de producción que involucran en esa producción. Y aquí hay varias modalidades de medición. Una de ellas es la productividad de un solo factor. Básicamente, este indica la relación que existe entre bienes y servicios producidos, outputs, ya, de producción, respecto a los inputs o factores productivos utilizados en esa producción. Del mismo, considerando la misma orientación, tenemos la productividad total o multifactor. Aquí es exactamente el mismo el concepto. Es bienes y servicios producidos o outputs producidos, ¿cierto? Y muchos o todos los recursos input o factores producidos utilizados. De esta manera, nosotros tenemos que las medidas de productividad se pueden medir la productividad de tres maneras distintas. Una, medida parcial, en la cual relacionamos el producto que estamos obteniendo respecto a un factor productivo en específico, que puede ser capital, puede ser trabajo, puede ser material, puede ser energía, o una medida multifactorial, en la cual tenemos el producto más la suma de trabajo, capital, energía, otros. O la medida total, que es todo el producto que se obtiene dividido por todos los insumos que uno consideró. Para hacer estos ejercicios vamos a volver a Excel y nos vamos a ir a un repaso primero de productividad, en la cual, dado que ya conocemos que la productividad total corresponde al producto total que se está midiendo respecto a los insumos totales utilizados, la productividad de este ejercicio que aparece aquí a la izquierda sería el producto total dividido por los insumos que se hayan empleado. Y ahí está nuestra productividad de este producto que aparece en el costado izquierdo de su pantalla. Si hablamos de medida multifactorial, vamos a medir, en este caso nos están pidiendo el producto total, que nosotros lo tenemos aquí, y lo debemos dividir por los insumos que utilizamos en humano más en materiales, y eso nos da una determinada productividad multifactorial de producto relacionado a el ámbito humano como insumo y material. Otra manera de verlo también es hay varios tipos de productividad, pero en este caso tenemos unidades terminadas dividido por la cantidad de insumos que nosotros usamos en términos humanos más la cantidad de materiales. Y ahí tenemos su productividad. Este sería una productividad multifactorial. Las medidas parciales, básicamente vamos a hablar qué es lo que emitimos, el total del producto, y el total del producto está dado aquí, y eso debe ser dividido por, específicamente por energía, que está dado acá. Y el último es las unidades terminadas respecto a la energía, que está acá. De esa forma se calculan las productividades.
Ahora, vamos a realizar los siguientes ejercicios que corresponden al ejercicio del 9 al 12 que están relacionados a la productividad. Veamos el ejercicio 9. El ejercicio 9 es un ejercicio particular porque tiene muchos datos y al igual que los ejercicios anteriores es necesario ordenar los datos que nos ofrecen. Dice que cierta empresa utiliza los siguientes factores de producción en su proceso productivo. Trabajo en 1200 horas, capital del tipo A en 30 unidades y capital del tipo B en 5 unidades. Circulante 1, 500 unidades y circulante clase 2, 45 unidades. Se conocen los precios unitarios de estos factores, concretamente el trabajo vale 36 euros, el capital tipo A 80 euros, el capital tipo B 180 euros, circulante clase 1 3 euros, circulante clase 2 25 euros. Con estos datos se pide calcular la productividad global sabiendo que se ha producido 300 unidades del producto A y 256 unidades del producto B, los cuales se venden a los precios de 120 y 5.600 euros respectivamente. Hay muchísima información, pero lo importante es saber discernir y ordenar esta información. Nos están pidiendo productividad. Por lo tanto, acá yo tengo ordenado la información que está en el texto. El producto A me dice que la mano de obra está dado en hora y son 1200. El capital en unidades es 30. El circulante en unidades son 500. La producción de A son 3000 unidades. Por su parte, tengo 1200 unidades que son de mano de obra. En este caso son las mismas. Para el capital en el producto B son 5, para el circulante en unidades son 45 y su producción en unidades son 256. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Con los datos que están, calcular la productividad global, ¿cierto? De eh, de estos dos productos. Veamos la productividad global del producto A. La productividad global del producto A es todo lo que emite, digamos, como producción, que son las 3000 unidades, multiplicado por 120 euros, y eso está dividido por las siguientes cifras. ¿Qué es lo que yo invertí para hacer esta producción? Mano de obra a un costo de 36 euros, más capital a un costo de 80 euros, más circulante a un costo de 3 euros. Eso me da una productividad global de 8 euros. Vamos a subir eso que está ahí. Vamos a copiar el formato. De la misma forma que calculamos recién, la productividad global para el producto B correspondería a la cantidad de producción que se efectuó multiplicado por su precio, y eso se divide por todos los factores productivos que involucraron en hacer esas unidades. Mano de obra por 1200 amplificado por 36 euros, más capital en unidades multiplicado por 180 euros, y por último el circulante que se empleó por su precio correspondiente. Eso nos da 32 euros como productividad. O sea, el producto B tiene una mayor productividad que el producto A. De esa manera completamos este ejercicio. El ejercicio número 10, que es el que viene a continuación, nos indica lo siguiente. Una empresa produce dos artículos en cantidades de 345 y 879, respectivamente. El precio de venta de cada uno de ellos es 13 y 87 euros, respectivamente. Si para obtener estas producciones se utilizan 35 unidades de trabajo,
26 unidades de capital y 98 unidades de circulante. Calcular la productividad global de esta empresa si los precios unitarios de los factores han sido trabajo 6, capital 9 y circulante 4. Si esta empresa incrementa su producción al año siguiente en un 56% y el uso de los factores productivos varían de la siguiente manera: uso de trabajo cae un 12%, uso de capital aumenta el 18% y uso de circulante no varía, calcule la variación ocurrida en la cifra de productividad global. La diferencia de este ejercicio con los ejercicios que vimos recién es que acá debemos comparar la productividad de un año respecto a la productividad del año siguiente cuando los factores de producción han tenido algún tipo de variación. De esa manera, nosotros tenemos que calcular el siguiente cuadro. Aquí ya está ordenado, digamos, los valores y debemos conocer la productividad en el año actual. Para eso debemos conocer lo siguiente. Primero vamos a hacer los cálculos. Debemos dejarlo todo en las mismas unidades. Tenemos eso amplificado por los precios. Ya tenemos la producción de A en términos de una unidad única, que en este caso serían euros. Hacemos lo mismo con la producción de B. Y ahora vemos cuánto incurrimos en términos de material, en términos de insumo, para producir el producto A y B. Entonces tenemos que aquí incurrimos en 35 unidades a un costo de 6 euros, 26 unidades a un costo de 9 euros y 96 unidades a un costo de 4 euros. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Debemos calcular la productividad en este año. La productividad entonces va a ser todo el producto que logramos producir nosotros dividido por todos los factores de producción que están involucrados. Eso significa que ¿cuánto es lo máximo en términos globales que se produjo? Se produjo esta cantidad de producción en A más esta cantidad de producción en B. Y eso se divide por todos los factores productivos que estuvieron: mano de obra, capital y circulante. De esa manera tenemos que la productividad global de estas dos producciones, A y B, fue de 97 euros. En el año actual, el siguiente año se cambiaron las condiciones. Dicen que hay un 56% más de producción. Por lo tanto, debemos calcular ese 50% más de producción. Se produce esta cantidad por 1,56 y multiplicado por el precio de venta de este producto. Lo mismo ocurre con el siguiente producto, que es la cantidad producida por el aumento en la producción, que es un 50%, y por el precio de ese producto. Por otro lado, nos dicen que hubo una reducción en la mano de obra. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado acá en calcular esa reducción. Es la cantidad de unidades de mano de obra amplificado por 1 menos 0,12, que es el 12%. Aquí no me... 1 menos
0,12 y amplificado por el precio de este producto, ¿cierto? De ese factor. Y ahí tenemos el cálculo correspondiente al 12% menos. El factor capital se aumentó, por lo tanto tenemos esa cantidad de unidades utilizábamos y aumentó en un 18%. Se multiplica 1,18 y se multiplica por el precio que traía ese factor. Y el otro factor nos indica que no varía. Como no varía, consideramos el mismo valor que habíamos tenido el año anterior. De esta forma, lo que tenemos que calcular es la productividad, ¿cierto? Pero ahora en el año siguiente. Y dice, calcule la variación ocurrida en la cifra de productividad global. En la cifra de productividad global. Entonces tenemos que la cifra de productividad es lo que se generó en producción del producto A más lo que se generó en producción del producto B respecto a los insumos que se emplearon, que es mano de obra, capital y circulante. Eso nos da 148 euros en productividad. Por lo tanto, la variación es, aquí vamos a hacer la variación, vamos a hacer una variación porcentual, corresponde a lo que nosotros obtenemos, lo que teníamos inicialmente respecto a lo que teníamos inicialmente. Eso significa, porcentualmente, nosotros incrementamos en un 53% nuestra productividad con las variaciones en las condiciones iniciales del problema. De esta manera se aborda este tipo de problema. Pasaremos a continuación a ver el penúltimo problema, que es el problema número 11. Este problema básicamente es muy similar al problema 12 y se resuelve de la siguiente manera. Hay una empresa que elabora ciertas cestas de madera para venderla a los agricultores locales. 5 empleados invierten 50 horas al día para hacer 150 cestas. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la productividad? Bien, aquí están los datos para calcular la productividad. Tenemos 5 empleados, una jornada de 50 horas y tenemos una producción de cestas de 150 cestas por hora, por día. El cálculo nos indica que es la producción que yo emito por todos los insumos que yo empleo. En este caso estoy empleando 5 por 50 horas al día. Me da una productividad de cesta de 0,6 cestas día. En la pregunta B me dicen que los dueños han pensado en distribuir el trabajo para que las operaciones del taller sean más fluidas. Esto ha implicado, ¿cierto?, que hay un incremento en la productividad en 155 cestas diarias. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es la nueva productividad? Dado que estas condiciones son que se obtiene una nueva producción con los mismos factores anteriores, multiplicamos la cantidad de horas día por la cantidad en número de operarios y nos da 0,62 cestas día. Y por último nos indica cuál es el incremento porcentual de productividad. El incremento porcentual de productividad no es otra cosa que, veámoslo acá, igual. Consideramos la productividad, la nueva productividad, le restamos la productividad inicial y la consideramos respecto a la productividad inicial para que nos dé el porcentaje de incremento que ha tenido la nueva productividad. Existe un 3% mayor, poco más, un 3,3% más de productividad
por el hecho de haber hecho estas modificaciones productivas. A continuación vamos a ver el último ejercicio, que es el ejercicio número 12, que dice así: John Lucy hace cajas de madera para el envío de motocicletas. John y sus 3 operarios o empleados invierten 40 horas al día en hacer 120 cajas. Entonces, acá tenemos nuevamente los datos. John tiene 3 empleados más él, son 4 personas. ¿Ya? Entonces, nos dicen que ¿cuál va a ser, como primera pregunta, cuál es la productividad que tiene esta empresa? La productividad es la producción en cajas día respecto a la cantidad de horas día empleadas, con todo su operario. Y eso nos da 3 cajas en el día. Por otra parte, similar al ejercicio anterior, nos dice que John y sus empleados han considerado rediseñar el proceso para mejorar su eficiencia. Si pueden aumentar, dice, su promedio a 125 por día, ¿cuál sería su nuevo índice de productividad? Bueno, su nuevo índice de productividad, no variando los factores anteriores, nos queda 125 cajas día de producción dividido por las 40 horas día que se invierten. Eso nos da 3,125 cajas en el día. Y el porcentaje que aumento de productividad, similar al ejercicio anterior, se calcula como la productividad que teníamos inicialmente, la productividad nueva menos la productividad inicial respecto a la productividad inicial que se había calculado. Por lo tanto, el incremento de productividad bajo las condiciones del enunciado B es que ha aumentado un 4,2% su productividad, John y Lucy en su empresa. Para finalizar, vamos a volver a las PPTs y con este último ejercicio damos por finalizada la cápsula de estos ejercicios resueltos. Muchas gracias.